visita del juez Luis Arias. Es juez en lo contencioso administrativo número 1 de La Plata. Hoy tenemos el honor de escucharlo. Vamos a tener una disertación sobre el tarifazo y sobre herramientas legales para el pueblo. Y en segundo lugar es un momento histórico porque hoy recordamos un aniversario más de la muerte de Eva Duarte de Perón, Evita, la jefa espiritual del pueblo, reivindicadora de los derechos del pueblo y de los derechos de la mujer. Y también otro hecho histórico que recordamos es el asalto al cuartel Moncada, cuyo dirigente fue Fidel Castro, y esto finaliza con la derrota cuando toman el cuartel Céspedes. Y finalmente Fidel Castro denuncia las torturas implementadas por el gobierno, lo declaran enfermo para que no siguiera brindando información, y él presenta su alegato donde dice que la historia lo juzgará. Damos inicio a esta disertación con el juez Luis Arias. Muchísimas gracias a todos y a todas por esta invitación y por hacerse presentes. Antes de comenzar a hablar de las tarifas, me veo obligado a hacer varias aclaraciones. En primer lugar, adherir a este nuevo aniversario de la muerte de Eva Perón, y contarles que mi padre nació aquí en esta ciudad y realmente, siendo de una familia de origen muy humilde, fue llevado por la Fundación Eva Perón a estudiar a Buenos Aires cuando era un chico, cuando estaba por empezar la escuela secundaria, y gracias a eso pudo continuar sus estudios, pudo ir a la facultad, pudo recibirse, y esto es algo que no se olvida y que tiene que ver con la identidad, y en mi caso con la construcción de la subjetividad y la historia de cada uno. Así que yo no me olvido nunca de esta ciudad, siempre vengo aquí, mi corazón en parte está aquí, así que quiero agradecerles a ustedes que en esta ocasión, a pesar de estar de vacaciones, me hayan invitado a esta charla. Por otra parte, puede resultar raro que un juez también esté disertando dentro de un espacio, digamos un evento organizado por un espacio político, pero a mí me tiene sin cuidado. Realmente no es algo que me preocupe. Muchos jueces permanentemente van a eventos que están auspiciados por las grandes empresas y nadie dice nada. De modo que, ¿cómo no concurrir a este lugar donde ustedes, que son militantes sociales de distintos sectores y comprometidos, hayan organizado esto, como no concurrir? Así que gustoso de estar acá, y no me queda más que agradecerles esta invitación, este espacio de reflexión. Pero yendo al punto de lo que nos convoca, que es la cuestión del aumento de las tarifas, quiero contarles que yo vengo trabajando en esta situación de las tarifas desde hace algún tiempo, fundamentalmente tratando de generar espacios de participación social en materia tarifaria. Yo digo que
Hoy lo que está en juego, lo que está en debate, o debería estarlo, es la democratización de los servicios públicos, como un aspecto de las tantas democratizaciones que nos debemos, ¿no? Como la de la justicia, por ejemplo, que todavía queda pendiente un espacio realmente represivo, que incluso sirve para cumplir fines que contravienen los elementales principios que consagra nuestra Constitución, como es el caso de la libertad que le han privado a Milagro Sala. Injustamente he seguido la causa de cerca, y realmente me he quedado sorprendido porque han aplicado un artículo del Código Penal que nunca se aplica para el caso de una protesta, porque a Milagro Sala la meten presa por protestar, por ser disidente, y eso tiene un nombre: eso es persecución política. Es persecución política. No lo digo yo, lo están diciendo en todos lados del mundo, solo que aquí no quieren escuchar. De modo que estos espacios de democratización son indispensables hoy en la sociedad, como un modo de construcción distinta. Y creo que algo de esto se está generando en toda la ciudadanía a través de las multisectoriales y otros espacios que reivindican los derechos de los ciudadanos y de los usuarios en el caso de las tarifas. Lo que aquí sucede es que el esquema de los servicios públicos siempre parece una cuestión vinculada al mercado y a los costos, pero nunca a los derechos. Y los usuarios normalmente no tienen participación en la determinación de las tarifas. Lo que sucede, el sistema tiene tres actores fundamentales: las empresas que prestan el servicio, el Estado que lo regula y los usuarios que pagan el servicio. Pero al momento de definir la tarifa, el usuario está ausente. Se sienta las empresas con los representantes del Estado y definen las tarifas sin la participación del usuario, que le llega el hecho consumado, la factura, y tiene que ir corriendo a pagar para que no le corten el servicio, y no tiene posibilidad de debate, de información y mucho menos de discusión. Claro, si existe un gobierno que defiende los intereses de la sociedad, de los usuarios, del pueblo, no habría inconveniente alguno, pero cuando tenemos gobiernos que en vez de defender esos intereses defienden otros, el resultado es que el usuario queda perjudicado. El resultado es lo que hoy conocemos como tarifas. Por eso es importante establecer ámbitos de participación social a través de las audiencias públicas. ¿Para qué? Para generar espacios de información y de debate. Lo consagra, de acuerdo a lo que consagra nuestra Constitución, el artículo 42, que consagra el derecho a la información adecuada y veraz de los usuarios, y fundamentalmente la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que fue aprobada por Argentina en el año 2006, y que, a diferencia de otros tratados internacionales también vinculados a la corrupción, establece como medidas preventivas en su artículo 5, en su artículo 11, como medidas preventivas contra la corrupción,
la generación de espacios de participación social y la transparencia. El servicio público es una actividad que el Estado sustrae de la economía de mercado mediante una declaración, porque se considera que esa actividad es una actividad, digamos, fundamental para el pueblo, para la ciudadanía. Entonces, se la somete a un régimen especial para protegerlo justamente de los vaivenes del mercado, para evitar que fluctúe su precio de acuerdo a la ley de oferta y la demanda. En los servicios públicos el precio no se fija por la oferta y la demanda, se fija a través de un acto estatal que es el cuadro tarifario. Y como todo acto estatal está alcanzado por el principio de publicidad de los actos de gobierno. Normalmente son resoluciones ministeriales las que aprueban los cuadros tarifarios, y estas resoluciones ministeriales tienen que ser públicas. Pero no solamente la resolución, tiene que ser pública también el contenido del aumento. ¿Por qué se aumenta? ¿Por qué se aumenta? Se dice que esto responde a un sinceramiento. ¿Pero en qué consiste ese sinceramiento? No lo sabemos. No lo sabemos. No sabemos si es por una quita de subsidios. No lo sabemos formalmente, ¿no? No sabemos si es por para garantizar la rentabilidad de las empresas, que algunas de ellas son capitales transnacionales que quieren asegurar su rentabilidad en dólares. No sabemos si es para prever inversiones, y en todo caso, ¿cuáles son esas inversiones? Cosa que es importante saber, porque en materia de servicios públicos existe una larga tradición en la Argentina de inversiones incumplidas, de tarifas que se cobran, de dineros destinados a inversiones que después no se hacen. Entonces, es necesario que la gente, que los usuarios conozcan, si es que hay inversiones, cuáles son. Todo esto tiene que ser informado suficientemente, porque la información que tenemos es la que nos llega a través de las facturas, del uso de gas o de agua, y nos establece un metro cúbico, cuánto vale un metro cúbico de gas o cuánto vale un kilowatt de energía, pero no sabemos por qué vale lo que vale. Y esto es lo que hay que desentrañar. Porque es ahí donde está el problema de la transparencia y de la corrupción. Se habla mucho de transparencia y de corrupción, pero aquí en este asunto está lo que más le afecta a la gente en el bolsillo. Por ejemplo, se dice, yo no sé qué grado de certeza tiene esta información que se ha circulado por las redes sociales, que nosotros le dejamos de comprar gas a Bolivia y comenzamos a comprarle gas a Chile a un mayor valor, y que resulta que quien se encarga de la generación, de la producción de gas en Chile es la propia empresa Shell, de la cual el ministro Aranguren es accionista, conforme él mismo lo ha reconocido. Si esto es así, estamos ante un grave caso de corrupción, que además, al pagar más gas a Chile, esto impacta en la tarifa global. ¿Cuánto impacta en la tarifa global? Tarifa que pagamos todos los usuarios. Entonces, ¿es cierto? ¿Es mentira? No lo sabemos. Y no lo sabemos porque no hay información suficiente. No se da a conocer la información de por qué estas tarifas están aumentando. No lo sabemos. Y esto nos coloca en peor situación que la economía del mercado. Un servicio público, dije yo,
es un ámbito que se sustrae, una actividad que se sustrae de la economía de mercado para someterlo a una protección especial. Pero resulta, yo pongo como ejemplo, ustedes van al supermercado, compran un carrito y le dan un ticket donde está detallado todo lo que compraron, los productos, la cantidad unitaria, tal. Ustedes pueden controlar si están cobrando bien o mal cuando llegan a su casa. El servicio público no saben porque están pagando el metro cúbico determinado valor o el kilowatt. ¿No es cierto? Más aún cuando se ha dicho, se ha dispuesto un aumento primero de un 1500% y después se limitó a 400. ¿Qué pasó ahí? Miren, ¿qué pasó con ese 1100 restante? Entonces, no lo sabemos. Se debate mucho sobre la tarifa, pero no sabemos realmente lo fundamental, que es la estructura de costos, los balances de las empresas, qué resultados arrojan. No lo sabemos. Quiénes son los accionistas, y toda esta información tiene que estar a disposición. Porque así lo establece la Constitución Nacional. Y esto es lo que los jueces le venimos diciendo al Poder Ejecutivo. Hay dos cámaras federales en materia de gas, por ejemplo, la de La Plata y la de Córdoba, y un sinnúmero de jueces de primera instancia, tanto federales como provinciales, que han suspendido o anulado el aumento de las tarifas por falta de audiencia pública. Y el Poder Ejecutivo sigue dando anuncios desconociendo estos fallos judiciales, como la limitación, por ejemplo, del 400% de la tarifa residencial o 500% a los comercios, según se ha dado últimamente a conocer, y que fue dispuesto a través de la resolución número 129 del Ministerio de Energía y Minería de la Nación. Y estos anuncios se hacen incumpliendo las órdenes judiciales que han señalado reiteradamente, como le decía, que debe existir una audiencia pública previa. Entonces, cuando esa información no se quiere dar, ¿por qué no se quiere dar? Uno tiene derecho a sospechar que algo se está ocultando, ¿no es cierto? Y esto realmente es así. Un autor decía que la corrupción prospera a la luz de un deficiente sistema de alumbrado público, porque es necesario dotar de mayor transparencia al sistema en materia de servicios públicos, y esto es lo que no se viene cumpliendo. Este anuncio del 400% que se dio como límite al aumento de la factura de luz. Antes habíamos tenido otra resolución de gas, que es la 99, donde se había impuesto también un tope, pero a la tarifa, no a la facturación. Remite a dos resoluciones, que son la 28 y la 31 del mismo ministerio, que han sido anuladas. Han sido anuladas por la Cámara Federal de La Plata. Le pone límite a un aumento dispuesto por un cuadro tarifario que fue anulado. ¿Cómo se explica eso? Yo lo digo para que se entienda, es como querer pintar una pared que fue derruida. Es decir, no se puede poner límite a algo que ya no existe en el mundo jurídico, porque fue anulado. Bueno, fue un anuncio, tal vez una salida política, pero como para dar una respuesta frente a las decisiones jurisdiccionales. Pero la respuesta tiene que ser una audiencia pública. Esta es la respuesta necesaria, previo a cualquier aumento de tarifa. Pero la audiencia pública también ha cosechado mala fama, porque en primer lugar por su carácter vinculante. Siempre me pregunto, ¿usted está de acuerdo que sea no vinculante? No vinculante. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con eso. Sería difícil establecer. ¿Cómo sería lo contrario?
someterlo a una votación en una audiencia pública. ¿Quiénes están en la audiencia pública? ¿Representan a toda la sociedad, a todos los usuarios? Es medio difícil establecer otro mecanismo que no sea el carácter no vinculante de la audiencia pública. Pero sí, lo que estoy seguro es que debe haber, antes de la audiencia pública, se debe poner a disposición toda la información necesaria. Porque no es cuestión de ir a una audiencia pública a bajar línea, es decir, bueno, aumentamos tanto el servicio porque estamos en un sinceramiento. No es eso. Hay que poner la información previamente a disposición de todos los usuarios y de las asociaciones y de las organizaciones, de los periodistas y quien quiera consultarla y analizarla, para que los usuarios puedan concurrir en igualdad de condiciones frente a las autoridades y a las empresas. Porque si no, no sirve de nada ir a una audiencia pública. Creo que es necesario abrir un debate, un espacio de participación con, digamos, la información necesaria. De lo contrario, no tiene sentido. La audiencia pública no debe ser un mero mecanismo formal, un obstáculo previo al aumento de la tarifa. Debe ser un ámbito de participación real. Yo he tenido oportunidad en la provincia de Buenos Aires de determinar la insuficiencia de una audiencia pública que se quería realizar para aumentar el servicio de agua potable en la localidad de San Cayetano, un lugar cerquita de Necochea, donde hay muy pocos usuarios, muy poca densidad poblacional, y se quería hacer ahí. La provincia de Buenos Aires es muy extensa. A veces hay que recorrer más de 1000 kilómetros, 1200 kilómetros para ir de una punta a otra en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esa situación no abastecía el derecho a la información y lo obligamos a hacerlo en un lugar más poblado, y se hizo finalmente en la ciudad de La Plata. Y en esta oportunidad, como yo declaré la nulidad también del aumento de la tarifa eléctrica en la provincia de Buenos Aires, se dispuso una audiencia pública que se va a realizar mañana en la ciudad de Mar del Plata. Y también la hemos suspendido porque no se ha puesto a disposición la información previa a los usuarios, tal como yo les explicaba, y además se lo ha hecho durante el receso invernal. Ustedes lo han terminado, pero nosotros todavía estamos en vacaciones de invierno, y bueno, se le ha obligado a hacerla un día hábil, pero además de eso, se le obligó a hacer 4 audiencias públicas, una en cada delegación que tiene el OSEBA, que es el órgano de control de la energía eléctrica de la provincia de Buenos Aires, en las localidades de San Nicolás, La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, para que los usuarios tengan la posibilidad de ir a un lugar más cercano, sobre todo los que viven en las regiones más alejadas a los centros urbanos. Y esta resolución lamentablemente no se está cumpliendo. Hubo otro juez que quedó durante la feria, el juez de Quilmes, el doctor Guarnieri, que le otorgó un recurso de apelación a la empresa que apeló y al Poder Ejecutivo. Le otorgó la apelación con efecto suspensivo, es decir, que se suspende hasta que decida la Cámara. Claro, pero esto es muy tramposo, porque la audiencia pública se va a hacer antes. Es decir, se hace el día de mañana, cuando la Cámara tenga que decidir, la cuestión va a quedar abstracta. La audiencia pública ya se hizo. Entonces, existen estas trampas judiciales y existen las trampas mediáticas, ¿no? Que dan a conocer, revocaron fallos, cosas que permanentemente vemos como la prensa miente, pero después vamos a hablar de eso. Lo cierto es que
La audiencia pública, reitero, tiene que ser un ámbito de participación real y con una información previa. Estos son los requisitos que deben tener, adelantándome a un futuro debate que seguramente va a venir sobre este asunto, porque yo estoy seguro que la Corte de la Nación, cuando tenga que resolver el recurso extraordinario que está planteado por el caso de la Cámara Federal de La Plata, o a través del Persaltum, que también se ha planteado por otro fallo del interior del país, lo va a hacer en este sentido. Yo creo que es tan categórica la obligación de realizar una audiencia pública, más en materia de gas, donde su marco regulatorio expresamente lo establece. Creo que la Corte no tiene forma de salir de esta decisión más que declarando la necesidad de una audiencia pública. El Poder Ejecutivo que dice, no, esta audiencia pública ya se hizo hace 10 años, en el año 2006, donde las circunstancias eran totalmente distintas. Entonces es necesario actualizar ese debate. Por supuesto que esa audiencia pública no puede ser invocada para un aumento tarifario actual. Por eso creo que la Corte, y si la Corte falla de otra manera, creo que realmente va a ser un escándalo. Creo que vamos a estar nuevamente, vamos a estar frente a un retroceso institucional grave, un grave retroceso institucional que nos remitirá a los tiempos de la Corte de la mayoría automática, ¿no? Me parece que aquí la Corte va a tener que decidir, si decide conforme a derecho, el margen de apreciación, el margen de racionalidad con el cual los jueces tenemos que decidir, está muy acotado. Y la Corte, digamos, si aplica el derecho y no hay desvíos de orden político, no puede llegar a otro resultado que este, de determinar la necesidad de audiencia pública previa antes del aumento de la tarifa de gas. Este, por un lado, uno de los requisitos fundamentales y una de las cuestiones que se está debatiendo actualmente en la justicia. Pero hay otro aspecto menos debatido, pero más importante incluso que la audiencia pública, que es el de la razonabilidad de las tarifas. Las tarifas deben ser justas y razonables. Así lo establece distinta jurisprudencia, legislación incluso. ¿Y qué es la razonabilidad? La razonabilidad es la adecuación de medios a fines. Esto de que el fin, para explicarlo de una manera sencilla, ¿no? Es un principio que surge, es una construcción jurídica que se ha hecho a partir del artículo 28 de la Constitución Nacional. Y se ha establecido que esto, digamos, para decirlo en términos sencillos, eso de que el fin no justifica los medios, bueno, es algo de eso. Y es también algo de sentido común, como dice Zaffaroni, la razonabilidad es el sentido común. ¿Y la razonabilidad de la tarifa qué es? Tiene que ver con la proporcionalidad y tiene que ver con el cumplimiento de ciertos estándares internacionales. Que establecen que el costo de los servicios públicos, que los servicios públicos están asociados al derecho a la vivienda. Concretamente, la observación general 4 del Comité del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que está incorporado en nuestra Constitución y cuyo artículo 11 consagra el derecho a la vivienda adecuada, que es similar
a nuestro derecho a la vivienda digna que tenemos en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Y este instrumento forma parte de nuestra Constitución, del bloque de constitucionalidad, porque la Corte la Constitución ha incorporado a los tratados las condiciones de su vigencia, y la Corte tiene dicho ya en diversos pronunciamientos, como Gramajo y otros tantos, y Giroldi, que al decir las condiciones de su vigencia, no solo remite al texto del tratado, sino también a las interpretaciones que hacen los organismos jurisdiccionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, en este caso, las interpretaciones del Comité del Pacto. Todo eso forma parte de nuestro bloque constitucional, aunque los jueces no lo aplican. Sobre todo los jueces penales en materia de desalojos masivos, con otra observación, la 7 también vinculada al derecho a la vivienda y a los desalojos forzados. Pero forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Y esta observación general, ¿qué dice? Que el derecho a la vivienda adecuada no es solamente vivir entre cuatro paredes y tener un techo sobre la cabeza, sino poder calentarse cuando hace frío, poder encender una lamparita, poder abrir una canilla y que salga agua potable. Todo eso forma parte del derecho a la vivienda. Pero además señala que todo eso debe ser a un costo que debe ser asequible, que debe ser a un costo razonable. Es decir, el acceso a la vivienda a través del pago de un alquiler o una hipoteca, más el pago de los servicios, debe ser proporcionado al ingreso medio de una persona. Porque con el sueldo no solamente hay que pagar eso, sino que abastecer otros derechos, como la alimentación, por ejemplo, la vestimenta, la recreación, que también es un derecho. Entonces, ¿qué parte proporcional del salario puede ocupar el aumento de una tarifa? Sobre todo porque los aumentos van mucho más allá de los aumentos de salarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuánto se puede afectar? Este es un punto sobre el cual los jueces nos vamos a expedir. Así como la Corte en su momento definió un límite para los impuestos y dijo más del 33% es confiscatorio. Bueno, se va a tener que definir judicialmente también hasta qué punto se puede afectar un salario medio con los servicios públicos, con el pago de los servicios públicos de un alquiler o una hipoteca, medianamente. Porque esto no es, yo digo siempre, no es una cuestión de mercado, ni mucho menos una planilla de Excel, una planilla de cálculo, como dijo el ministro. Acá hay derechos comprometidos de por medio. Y hay que mirarlo de esta perspectiva. Y si los números no cierran, señores, habrá que subsidiar. Para eso está el subsidio de las tarifas, como se hace en muchas partes del mundo. El subsidio de las tarifas tiene que ver no solamente con la protección de derechos, sino también con una política económica. Porque el crecimiento de la economía de los últimos años, de los últimos 12 años, o 13, estuvo vinculado al consumo interno. Aquí hay dos modelos que se contraponen. Digamos, la capacidad de consumo del trabajador es lo que determina el crecimiento. El hecho de tener sueldos altos, uno de los más altos de Latinoamérica, el hecho de tener tarifas bajas, daban un amplio margen de capacidad de consumo. Y si el trabajador consume, el comerciante vende. Y si el comerciante vende, el productor produce.
y se genera un círculo positivo en la economía. Pero además, el Estado recauda al haber actividad. Y si recauda, el peso relativo de la deuda es menor y por eso se pudo desendeudar la Argentina. Ahora, también, y creo que esto es lo más importante, el hecho de tener una tarifa subsidiada, lo que ha hecho es proteger a la pequeña y la mediana industria. Las fábricas recuperadas jamás hubieran podido subsistir con tarifas altas. Ustedes fíjense lo que pasa ahora, por ejemplo, con Cerámica Sano. Es una empresa, una fábrica recuperada. Facturaba 12 millones el año pasado, ahora factura 10. Le llegaron 8 millones de gas, porque ellos cocinan en cerámica. 8 millones de gas y 1 de luz. Tiene que cerrar la persiana, no puede subsistir. Y si no subsiste la pequeña y la mediana empresa, lo que se produce es la desocupación. Porque la pequeña y la mediana empresa da desde un 60 a un 80% de la ocupación de la población económicamente activa del país. No es el campo el que da trabajo, es la pequeña y la mediana empresa la que da la mayor cantidad de ocupación en el país. Por eso la necesidad de protegerla. ¿Y cómo se la protege? Bueno, entre otras cosas, teniendo tarifa de servicios públicos subsidiados, porque para producir usa energía, ¿no es cierto? Y por eso también dice, bueno, nosotros nos quedamos, perdimos la soberanía energética, no tenemos energía por una deficiente administración. No, es porque la economía creció, y si la economía crece, consume más energía. Esto es sentido común, señores, no hace falta hacer economía, el economista para poder comprenderlo. Y eso es lo que nos vino pasando. Ahora, ¿qué es lo que sucedió a partir de este gobierno? Ingresamos en un círculo negativo en la economía. Es decir, en vez de un círculo virtuoso como teníamos a partir del consumo, lo que sucede ahora es que con el aumento de tarifas, muchas empresas, pequeñas y medianas empresas, no van a poder seguir subsistiendo. Y esto va a provocar más desocupación. Tenemos 170.000 puestos de trabajo perdidos en este gobierno y vamos a tener más con el aumento de tarifas. Porque muchas pequeñas y medianas empresas no van a poder continuar. Y si continúan, lo van a hacer a costo de echar gente y dejarla sin trabajo. Porque siempre la variable ajuste es esa. Y si el comerciante no vende, el productor no produce, y bueno, y siempre vamos a estar en un círculo negativo donde con una enorme cantidad de desocupados que van a presionar el salario hacia abajo. ¿Cierto? Y yo creo que ese, en definitiva, es el objetivo de este gobierno. Porque este gobierno, tener una Argentina competitiva, es tener una Argentina con salarios bajos. Porque eso es lo que atrae las inversiones. ¿Qué es lo que atrae las inversiones? Pagar poco para poder ganar más. Bueno, insertar a Argentina en el mundo, que Argentina sea competitiva, es tener salarios bajos. Pero resulta que este modelo ya lo vivimos y nunca dio resultado. Porque las inversiones no llegan. No llegaron, no llegan, y yo creo que no llegan. Por eso hay que apostar al crecimiento desde adentro, a partir de darle capacidad de consumo a la gente. Y digo esto, lo recalco, porque permanentemente se habla del error de haber subsidiado las tarifas o de pagar la energía barata. Eso no es un error, es una política, tiene que ver con una política de Estado, una política económica, de protección de ciertos sectores de la economía, como lo hacen hasta los países más liberales, que subsidian distintas actividades para mantenerlas. Bueno, para no abusar del tiempo y dar lugar a preguntas si las hay, aquí se
se me ha convocado también para que hable cuáles son las herramientas legales que tiene el ciudadano para poder defenderse de estas tarifas. Y las herramientas legales varían de acuerdo a cada provincia, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el amparo no sirve. La acción de amparo no sirve. En la provincia de Buenos Aires, el amparo, la acción de amparo es una historia de muerte, porque nunca prosperó. Hoy se sortea en cualquier juzgado, le puede tocar a un juez de familia para decir una cuestión de servicio público. Que deberíamos resolver los jueces contenciosos administrativos según la materia, puede caer un juez penal, puede caer cualquier juez. Y realmente eso es muy valioso porque no todos los jueces están preparados para decir cuestiones complejas de derecho público como es la cuestión tarifaria. Y entonces tienden a utilizar procedimientos formales para desechar las acciones y no entrar al conocimiento de la causa, del fondo de la causa. Por eso se utiliza las medidas autosatisfactivas, que en la provincia de Buenos Aires tienen un trámite, no como medidas cautelares, sino como acción a través de un procedimiento sumarísimo, de un proceso sumarísimo. Pero bueno, estas son cuestiones complicadas y solamente podemos acceder a los abogados, y acá supongo que no habrá muchos, no sé. ¿Hay? A ver cuántos son. Bueno, no muchos. Yo creo que la principal herramienta es la organización. Yo digo que los jueces, al menos yo, cuando decido estas cuestiones colectivas, pongo un barquito de papel en un curso de agua. Alguien lo tiene que soplar para que siga destino. Y creo que eso viene sucediendo en materia de servicios públicos. La sociedad se viene organizando a través de las multisectoriales, a través de distintas reuniones que se realizan, como esta. Y creo que eso es lo más importante, es lo que yo más valoro, porque creo en la participación directa de la sociedad, creo en la organización de la sociedad como plataforma para provocar cambios sociales. Los liderazgos sirven, pero lo importante es el pueblo, es la gente organizada. Creo que contra eso no se puede. Sobre todo si tenemos del otro lado factores de poder muy importantes, que en este caso están amalgamados entre el poder económico de las empresas, el poder político y el poder mediático, que permanentemente se ha encargado de generar confusión, de mentir descaradamente, como lo ha hecho con diversas decisiones judiciales, y cuesta creer que eso sea producto de la ignorancia de muchos comunicadores sociales. Yo lo atribuyo más bien a una intencionada voluntad de confundir a la población, a los usuarios, para que frente a la duda vayan y paguen. De lo contrario, no puede comprenderse semejante nivel de mentira que vivimos cotidianamente. Y por eso, frente a este conglomerado de poder, lo importante, lo único que se le puede oponer, no los jueces aisladamente, sino la sociedad organizada. Y por eso yo les agradezco mucho que ustedes convoquen este tipo de charlas y que, digamos,
se organicen para estar preparados frente a cualquier avasallamiento de derechos. No solo sino los que puedan venir adelante. Esto es una experiencia, lo de las tarifas, que ha dado frutos en materia de organización social y ojalá sirva para defender futuros ataques a derechos que han costado mucho conquistar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a invitar a los compañeros a socializar algunas inquietudes. Buenas noches, doctor, ¿cómo le va? Le quiero hacer una pregunta. Cuando fue acá el tema del tarifazo en Salta, la gente comenzó a reunirse en la puerta de Gas Norte, que es la empresa encargada acá de administrar el gas. Y había grupos políticos, referentes políticos, que estaban levantando firmas. Entonces todo el que pasaba firmaba, por supuesto con alguna gente de defensa del consumidor. La pregunta concreta es, ¿eso tiene alguna validez o no sirve para nada? Estaban grupos, por ejemplo, de algunos partidos políticos que yo vi ahí. Esa es la pregunta. Bueno, dos cosas. En primer lugar, no importa que sea un partido político, no importa cuál sea el partido político. Digamos, la organización siempre estará en base a objetivos. ¿De acuerdo? Objetivos, digamos, los partidos políticos cumplen un rol que es electoral, no solamente de organización. Pero respecto a las firmas, y sí, levantar firmas sirve, pero es muy relativo. Porque imagínense ustedes que no cumplen los fallos judiciales, mucho menos van a cumplir la voluntad de la gente expresada en unas planillas con su firma. Creo que ayuda, pero no sirve demasiado como estrategia. Yo creo que sí sirve la movilización, creo que eso sirve. Sobre todo porque le da visibilidad a la problemática, a la conflictividad, cuando muchas veces no la tiene. Creo que la movilización es una herramienta que en este tiempo vuelve a constituirse como un factor fundamental para frenar distintos embates, ¿no? Gracias. Bien, ¿alguien más quiere participar? Quizá no alcanza el cable, te invitamos a que te acerques. Buenas, ¿qué tal? Primero quería poner en conocimiento, atento a la exposición sobre la nulidad de las resoluciones 28 y 31 por la Cámara de La Plata y el avance del gobierno en cuanto a manifestar abiertamente en varios medios de comunicación el tarifazo del 400% como una cuestión aleatoria en porcentaje ocurrente para ellos, que un grupo de compañeros vamos a hacer una denuncia penal en contra de Aranguren por desobediencia judicial contra el fallo de la Cámara de La Plata. Invito a los presentes que se quieran sumar a acompañar a la denuncia. Vamos a estarla haciendo el lunes que viene. Ya vamos a dar a conocer más o menos cómo hacemos para coordinar. Por otro lado, quería preguntarle, nosotros, o yo personalmente, entiendo que los servicios públicos, ya sea luz, o sea energía eléctrica, el gas o el agua, son derechos humanos, y tomando parte de su relato, de lo que estaba explicando recién, entendido como que el Estado lo sustrae dentro del comercio para darle un precio o una tarifa diferenciada de que tendría si fuera una mercadería, una mercancía común. Entonces, en este sentido, entendiéndolo como derecho humano,
teniendo en cuenta que el aumento rige sobre un porcentaje muy alto de la población, ¿sí? Y que este aumento no tiene correspondencia, digamos, con no hay ninguna explicación a qué se evidencia o a qué se debe este aumento, teniéndolo en cuenta como servicio, como derecho humano, el tema de las cortes de los servicios, ¿sí? La suspensión del servicio por el motivo de falta de pago, ¿sí? Cómo debería, en este caso, intervenir la justicia para frenar los cortes de servicio en la tónica que viene el gobierno y seguir avanzando con este tema del tarifazo. Bueno, lo de la denuncia por el delito de desobediencia creo que es un aspecto necesario. El artículo 239 del Código Penal lo establece un delito, no acatar las órdenes judiciales. Yo lo he dicho antes, cuando el ministro Peña hizo declaraciones públicas diciendo, bueno, miren, paguen, y que en todo caso después van a tener una nota de crédito. Cuando la justicia estaba frenando los aumentos de tarifa de gas. Y entonces esto implicaba de algún modo un desconocimiento, una desobediencia de esas propias órdenes. Y un alineamiento claro respecto de los intereses de las empresas en lugar de proteger a los usuarios, que esa debería ser la función del Estado. Por eso yo creo que sí, que estamos frente a un caso de desobediencia que los fiscales deberían analizar, ya lo deberían haber hecho, porque es de público nuestro reconocimiento y no es necesario que alguien inste una acción penal, sino que ellos mismos podrían haberlo hecho. Pero bueno, si no lo hacen, es necesario recordarles a los fiscales y a los jueces penales que este delito existe, que está en el Código Penal y que es necesario aplicarlo. Por otra parte, tu otra observación era respecto de... Sobre el carácter de derecho humano del sí. servicio público. Sí, efectivamente, lo acabo de decir, se vincula fundamentalmente con... en el caso del agua es clarísimo. Nosotros desde el juzgado hemos declarado ya en diversas oportunidades la imposibilidad de proceder al corte del suministro de agua, porque el agua tiene que ver con el derecho a la salud. No se le puede privar a alguien de agua. Pueden reducir el caudal por falta de pago, pero no se puede cortar el suministro de agua. Y entonces este aspecto está claro. En el caso, también está claro el caso de los usuarios electrodependientes, es decir, el que no puede proveerse de calor o de agua sino a través de la energía eléctrica. Si le cortas la energía eléctrica, le privas de los otros derechos también. Y realmente hay muchos casos de usuarios electrodependientes en el país. Y después, vos en tu por ejemplo, y ahí también está claro. Y después también depende de las zonas, es decir, no es lo mismo cortarle el gas a alguien que vive en Ushuaia que otro que vive en Tartagal. No es lo mismo. En ese caso depende de cada región en particular, y así lo establece la observación general 4. Pero sí tenemos que tener en claro que en general los servicios públicos están asociados al derecho a la vivienda. Y el derecho a la vivienda, además, es un derecho fundamental, es un derecho de primer orden, porque es en la vivienda donde se realizan los demás derechos, muchos otros derechos. Imagínense ustedes, el derecho a la salud no es posible sin una vivienda. El derecho a la alimentación fuera de una vivienda, ¿cómo se consigue? Ni hablar del derecho a la intimidad. Si uno ve en la calle, es imposible que pueda existir, ¿no es cierto? Y el derecho a la vivienda y a la alimentación, al cual están asociados los servicios públicos,
tiene que ver con la convivencia y con la vida de las personas en sociedad. No se puede concebir la vida en una sociedad sin un lugar donde vivir. Porque yo siempre explico, para que se comprenda, que un pájaro puede, en el fondo de tu casa, en el arbolito, hacer un nido y no comete ningún delito. El ser humano no puede hacer eso. No puede meterse en tu casa y hacer una habitación o meterse en un campo, porque todo tiene propiedad. El pájaro puede tomar los frutos de tu planta y no comete ningún delito. Un ser humano no puede tomar el fruto de tu planta. Entonces, no contar con estos derechos es colocar a las personas en peor situación que los animales, ¿no es cierto? Decía Erich Fromm: yo reclamo que por lo menos la gente tenga los mismos derechos que los animales, por lo menos. ¿Qué se necesita en una sociedad para acceder a la vivienda y para acceder a la alimentación? Se necesita dinero. ¿Y de dónde se obtiene el dinero? Del trabajo. Por eso la importancia de que los estados protejan el trabajo. Protejan el trabajo. Gobernar es dar trabajo. Porque sin trabajo no se accede a los medios mínimos de subsistencia. Es imposible en una sociedad que alguien pueda obtener, salvo robando, salvo a través del ilícito, pueda acceder el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación. Y el derecho a la vivienda comprende el derecho a los servicios públicos. Estamos hablando de derechos que son fundamentales. Más allá de la vida y la libertad, estamos hablando de los derechos más preciados en el orden de los derechos sociales. Bien. Tú hablaste recién del tema del derecho al trabajo. Yo creo que en este momento histórico habría que reflexionar, lo voy a decir con la intención clara de hacerlo reflexionar a todos. Porque este es un tema que parece que no existiera. Resulta que está claro que la tecnología, con la robótica, va a terminar, ya lo está haciendo, de reemplazar el trabajo humano. Está claro que eso que le llamaban ingeniería organizacional era como despedir gente a través de la tecnología. Yo lo que veo es que la tendencia inexorable es que se produzca sin la necesidad del ser humano hoy. Para el poder económico, el ser humano es descartable y está pensando en una guerra nuclear para eliminar al ser humano, que para ello debería estar dentro del 20%. Es decir, este tema de que el ser humano ya es descartable y que a ellos, los pobres, solo son consumo porque no producen y consumo de sus recursos naturales. Yo lo que voy a esto. En Europa ya se está hablando de lo que se llama asignación universal, que por el hecho de nacer solamente el Estado debería pagarte una especie de sueldo mínimo. Yo creo que en este caso hablar del derecho humano a la vivienda y a todos los recursos que dependen del dinero debería considerarse esta propuesta que se está moviendo ya en Europa desde hace bastantes años. Por eso te digo que el tema pareciera que no entra en la cabeza, pero ya viene de hace muchos años, no es de ahora. Esta caída en cuenta ya viene hace muchos años. Incluso se ha hablado mucho de que se baje la hora de trabajo, a 6 horas, 4 horas, si es que vamos a dar trabajo, porque cada vez va a haber menos trabajo y por lo tanto la única forma de resolver el tema sería o disminuyendo las horas de trabajo. Acá en Argentina se ve que cada vez más la cantidad de horas de trabajo que una persona debería tener para sobrevivir. Yo
creo que es un tema, porque nosotros si vamos a luchar por nuestros derechos, tenemos que tener claro que tenemos que luchar por nuestros derechos. Y no puede ser que nos laven la cabeza. Somos todos esclavos. El trabajo es la esclavitud del sistema capitalista. Está claro que el trabajo es esclavitud. Y lo tenemos que decir porque nuestros próceres han hablado de la libertad. Disculpe compañero, vamos acotando la... Yo digo porque de todos modos me parece que fue hablado sobre el tema este de los derechos humanos, y yo creo que es necesario, ya que estamos hablando de los derechos humanos, bueno, de alguna manera quiero también su opinión al respecto, pero me parece importante que quiero aclarar otra cosa más. Recordar, por ejemplo, como lo dijo el juez, que el tema de la lucha por los servicios puede producir cambios históricos. En el caso de que Bolivia comenzó con la lucha del gas y el agua. Así es, Ochava. Sí, efectivamente, es verdad. Gracias por recordar lo de Bolivia, lo de la guerra del agua. Pero sí, tendría que extender mucho para hablar de esta cuestión del trabajo, pero sí, efectivamente, claro, la tecnología ayuda a eso, el capitalismo ayuda a digamos, el capitalismo global que se ha fortalecido después de la caída del mundo lógicamente, sin contrapesos, desenfrenado, y la competencia de los países por atraer inversiones, devaluando cada vez más sus monedas, logra que las empresas tengan mayor ganancia, ¿no? Mayor pluralidad, y el trabajo se va degradando. Pero tenemos que tener, por eso la importancia de cuidarlo, porque el sistema, digamos, el cambio de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, han logrado esto, que hoy nadie te obliga a trabajar 8 horas en la fábrica. Hoy tenés que trabajar 14 horas seguidas para mantener un estándar de consumo que te haga ciudadano. El problema de nuestro derecho es que se basa en el estatuto del ciudadano, y esto ya ha quedado desactualizado. Si vos a un pibe le decís que querés un par de zapatillas o un DNI, vale que la zapatilla. Entonces, por supuesto que lo que da Carta de Ciudadanía es un estándar de consumo y no un papel que te sos ciudadano. Y esto ha logrado una transformación importante. Hoy nadie te obliga a trabajar, pero hay gente que tiene que trabajar muchísimo para alcanzar un estándar de consumo. Yo siempre cuento una anécdota de un taxista que me llevaba de Buenos Aires a La Plata. Lo veía muy cansado, voy a 45 kilómetros yo de La Plata de Buenos Aires, y le empecé a hablar y digo, ¿por qué trabaja tanto? Me dice, hace 14 horas que estoy en el taxi, y dice, porque tengo que hacer el cumpleaños de 15 a mi hija, y me sale el valor de un auto. Porque hoy se ha impuesto eso. Entonces, nadie lo obliga, pero lo tiene que hacer para abastecer un estándar de consumo. Y el capitalismo provoca segregación a través de esto, ¿no? Quien no alcanza ese estándar de consumo mínimo y no puede acceder a una vivienda, no puede acceder a un trabajo, en consecuencia, un trabajo digno, en consecuencia no puede acceder a una vivienda y no puede acceder a los bienes mínimos, queda absolutamente marginado a veces en espacios que son verdaderos basurales al cielo abierto de personas. Una segregación urbana que se verifica en todo Occidente. Algunos lo tienen dentro de su propio país y otros lo tienen fuera de su país, ¿no es cierto? Porque ahí Europa es un gran country, por ejemplo, ¿no? Un barrio cerrado que abre y cierra el grifo de los inmigrantes. Cuando quiere Estados Unidos también, pero otros los tienen dentro de su propio territorio, y una gran cantidad de pobres también, y de segregación. Pero y la segregación provoca degradación humana. Para evitar esto, justamente lo que tenemos que hacer es dignificar a la gente con un trabajo que le pueda dar una capacidad de consumo, permitir tener su vivienda, generar planes de acceso a la vivienda, como los que hemos tenido en algún momento, y también a los alimentos, y lograr soberanía alimentaria, fundamentalmente, para depender cada vez menos de otras regiones.
Bien. Mariana, tenías una... Simplemente una pregunta sobre un tema que usted tocó al principio. Es respecto a la democratización de la justicia. O sea, usted lo mencionó, entonces nos gustaría, porque fue muy bien recibido, ¿cuál es su opinión y qué pasos habría que dar para lograr la democratización de la justicia? Y si se habló en un momento de la elección popular de las autoridades, hay una experiencia en Bolivia respecto a eso, entonces me gustaría conocer su opinión. Ustedes me hablan de temas que son para desarrollar en otras charlas. Será mucho desarrollo, pero sí, a ver, vamos a delinear algunas pautas. Yo creo, en primer lugar, no creo en la elección directa de los magistrados, como hay en otros sistemas, a través del voto popular, de los jueces. Porque los jueces, el Poder Judicial es contramayoritario, necesariamente. No solo está para defender los derechos de la mayoría, sino también de las minorías raciales, las minorías sociales, de las minorías religiosas. Y a veces esas cosas pueden no gustar a la mayoría. Entonces, si hay una elección popular de los jueces, tal vez estaríamos perjudicando el derecho de las minorías, a todas estas minorías, ¿no? Podríamos agregar muchas otras, las minorías sexuales, las minorías etarias, en fin, hay muchos sectores que normalmente son los más vulnerables de la sociedad, que tienen que ser protegidos. Ustedes fíjense lo que pasa, por ejemplo, con el populismo represivo que se da en materia de inseguridad. Que se daba, porque ahora veo que nadie habla de inseguridad. Pero esto de acusar a los jueces de garantistas, cuando todos los jueces debemos ser garantistas, porque para eso estamos, no se consigue un juez que no sea garantista. La Constitución es un sistema de garantías. Y sin embargo se crea este dilema, ¿no? Y esto puede conspirar contra el derecho de las minorías. No estoy de acuerdo con eso, pero sí en la elección directa de los miembros del Consejo de la Magistratura, eso creo que es positivo, pero miren, yo creo, y vuelvo a reiterar lo mismo que dije en materia de servicios públicos, creo en la organización social, creo en la organización popular. Y lo que yo propongo para el Poder Judicial es la creación de observatorios judiciales. Primero, un mejor nivel de participación social en la elección, en el desempeño y en la remoción de los magistrados. Hoy se eligen, imagínense, concejales, intendentes, gobernadores, presidentes, y siempre se genera un gran debate social y mediático cuando esto ocurre, cuando hay una elección. Y la mayoría de los funcionarios duran 4 años en sus funciones. Y los jueces estamos toda la vida. ¿Quién se entera? ¿Qué debate hay cuando nos designan? Ninguno. Hubo un hito fundamental que fue el decreto 222 de Néstor Kirchner al momento de designar a los jueces de la Corte de la Nación, donde había audiencias públicas, fíjense. Hubo audiencias para poder impugnar a los candidatos. Ese fue un paso fundamental. Que el pueblo tenga derecho a decir, este candidato me gusta o no me gusta, o a mí en tal causa o en tal ocasión fulano me perjudicó o no, pero que tengan voz al momento de poner a un magistrado en funciones, a un juez, a un fiscal o a un defensor. Debe haber espacio de participación también en el desempeño de los jueces. Y para eso es necesario abrir los registros informáticos. La información judicial hoy es críptica.
Nadie sabe lo que decidimos los jueces en realidad. Se conoce solo lo que los jueces queremos que se conozca. Y hay tribunales que fallan en contra de los derechos de las personas y resulta que sacan un fallo favorable, lo van a conocer y dicen: che, qué bueno que es este juez o este tribunal, mirá el fallo que sacó, pero no saben todos los fallos adversos que tuvieron antes. Lo hacen para legitimarse, pero hay mucha información que se oculta. Entonces lo primero que hay que saber es qué decidimos los jueces. Los sistemas informáticos están en todas partes, lo que hay que hacer es abrir esa información. El secreto debe ser la excepción y la publicidad debe ser la regla. Porque además, esta información, que es información pública, nosotros también deberíamos estar alcanzados por el principio de publicidad de los actos de gobierno. Somos uno de los poderes del Estado. Los legisladores tienen que publicar sus leyes, el Poder Ejecutivo publica sus decretos, los ministros publican sus resoluciones, pero nosotros no publicamos nuestros fallos. Y esa información se la apropian las editoriales jurídicas, muchas de ellas son transnacionales, como el caso de Thomson Reuters, y le venden la información a los abogados. Los abogados tienen que suscribirse a estos repertorios legales para poder enterarse qué es lo que decidimos los jueces. Es un disparate, lucran con la información pública. Entonces, en primer lugar, cualquiera tiene que tener derecho a entrar a una computadora y mirar qué estamos decidiendo los jueces. Pero además debe haber un observatorio integrado por distintas organizaciones sociales, de manera, pero oficial, para poder controlar si se cumplen los plazos, si se cumplen los estándares de derechos humanos, si se cumplen las reglas de Beijing en materia de jóvenes, niños, jóvenes y adolescentes, si se cumplen las reglas de veracidad de acceso a la justicia, si se cumplen las reglas en materia de protección contra la violencia de género. Es necesario que alguien esté mirando que los jueces decidimos, y la que tiene que estar mirando es la sociedad, a través de sus organizaciones, sus representantes, o directamente, si desean hacerlo. Y finalmente, en cuanto a la remoción de los jueces, también tiene que haber instancias de participación social. Por si a algún gobierno se le ocurre remover a jueces que no les son, digamos, afines, y los considera, por ejemplo, jueces militantes, yo debo ser uno de ellos, ha hecho una declaración muy dura el presidente del Diario de la Nación el día domingo respecto de esto, digamos. Hay una amenaza generalizada en ciernes. Bueno, ¿cómo se evita esto? Con instancias de participación social también en la remoción de los jueces. Creo que lo más efectivo. Me parece que nadie puede defender mejor los derechos del pueblo, de la ciudadanía, que el pueblo mismo. Los liderazgos son limitados. Lo que importa, reitero, es para mí la organización social. Sí, buenas noches. Lo que yo quería preguntarle es cómo se implementaría la auditoría pública en el caso de las tarifas. Las audiencias públicas. Audiencias públicas. Sí, no, disculpe, no soy abogada. Está bien, no problema. Bueno, la audiencia pública hay que convocarla en algún lugar y, digamos, publicitarla suficientemente. La tiene que convocar, obviamente, la autoridad que pretende aumentar las tarifas, y con un espacio de antelación suficiente y, como dije, con un derecho a la información previo, abriendo la información. Esto, señores, en definitiva, lo que venimos hablando es de democracia. De democracia en materia de servicios públicos, de transparencia y de democracia. De transparencia en el ejercicio de la función judicial o pública, implica que deba ser conocidos todos los antecedentes por los cuales se pretende aumentar una tarifa, en el caso de los servicios públicos. Miren qué sencillo. Estamos generando todo un debate nacional por una cuestión que es simple. Señores, muestren la información. Por eso a mí me pareció atinado la decisión de la Corte,
para mí fue muy prudente y atinada de requerirle, cuando le plantearon el persalto, toda la información vinculada al aumento de la tarifa. La Corte le pidió eso que todavía el gobierno no entregó nunca. Bien, tengo una pregunta más. ¿Cuál es el marco de protección jurídico? ¿Cuáles son las herramientas que protegen a las organizaciones frente al avasallamiento represivo, como vemos día a día? Un ejemplo claro es, se puede ver en los compañeros de la Tupac Amaru. ¿Existe algún marco legal de protección? Sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay un debate que dejamos inconcluso, que es el del derecho a la protesta. Esto también debería ser motivo de otra charla. Pero tratando de sintetizar, puedo decirles que lógicamente que cuando el pueblo se manifieste, van a tratar, porque el poder, realmente el ejercicio del poder por parte del pueblo, que es el soberano, molesta. Y esto va a generar reacciones. Ya ha generado reacciones, las movilizaciones populares. Y la primera reacción fue la del protocolo, la del denominado protocolo antipiquete. ¿Se recuerda? Ese debate, que quedó inconcluso en realidad. Y aquí, esto digo que quedó inconcluso porque merece un análisis más profundo. Siempre que hay, yo hablo en términos de derechos, ¿no? Siempre que esto sucede, se plantean los mismos problemas. Hay un corte de ruta y se ponen en colisión dos derechos. El derecho a circular libremente y el derecho a la protesta. ¿Qué es un derecho? El derecho derivado del derecho de peticionar a las autoridades. ¿Cuál derecho debe prevalecer? ¿El derecho a circular libremente o el derecho a la protesta? Uno escucha en los medios, siempre están por el derecho a la circulación. No se puede circular por tal lugar, por una protesta, por un piquete. Pero bueno, ¿y qué pasa con el otro derecho? ¿Tiene protección? Claro que tiene protección. Lo que pasa que en un sistema tan colonizado como el del Poder Judicial, siempre termina prevaleciendo los derechos individuales frente a los sociales. Y el derecho no es lineal. En el derecho ni hay una solución jurídica, siempre hay un rango de racionalidades posibles, donde un juez puede decidir hacer prevalecer el derecho a circular libremente y decir, bueno, señores, cesen con la manifestación, afuera, todos afuera de la plaza. Y lo puede incluso hasta penalizar, como sucedió en el caso de Milagro Sala, señores. Ni siquiera era ella la que protestaba, la acusaron de instigar a la protesta y entorpecer un servicio público aplicando el 194 del Código Penal, es disparate. ¿Y el derecho a la protesta dónde quedó? ¿No es considerado el derecho a la protesta? Es un derecho. Un juez puede decidir en ese sentido. ¿Es válida la decisión? Formalmente es válida, sí es válida. Es la derivación del derecho vigente, una decisión. Pero un juez también puede decidir hacer prevalecer el derecho a la protesta, es decir, no, miren, esto es un derecho social y el derecho individual a circular libremente debe ceder frente al derecho social. ¿Es válida esa decisión desde el punto de vista formal? Sí, es válida, es una derivación también del derecho vigente. Y otro juez ecléctico, que nunca faltan, y quieren quedar bien con todos, puede decir, no, mire, está bien, no vamos a andar canibalizando los derechos, vamos a tratar de armonizarlos. Entonces, circulen, protesten de un solo carril y dejen el otro despejado para que la gente circule. Provoquen una molestia, pero no interrumpan el tránsito. ¿Es válida esa decisión? Sí, es válida. Formalmente es válida. Usted me dice, pero entonces, ¿qué grado de seguridad hay? Ninguna. Porque el rango de racionalidades
sobre el cual nos podemos manejar los jueces es muy amplio. Según hagamos, cuando hay conflictos de derechos, prevalecer uno sobre otro. ¿Y de qué depende que un juez adopte una decisión u otra? Depende de múltiples factores, pero fundamentalmente de su ideología, de su forma de ver el mundo, de cómo ha construido su subjetividad. Y esto es lo que los jueces debemos blanquear. Y yo blanqueo, yo digo desde dónde decido. Les puede gustar o no les puede gustar, pero mi punto de partida es este. Ahora, nadie blanquea, porque claro, está la trampa de utilizar valores como los de la justicia, ¿no es cierto? Esto es como en la religión, es palabra de Dios. Entonces el personaje encarna la figura de Dios. Y bueno, los jueces parece que estamos alcanzados por un halo de divinidad a partir de la figura de la justicia. Por eso yo separo siempre la justicia del poder judicial, son dos cosas distintas. Nosotros somos actores esencialmente políticos, porque la Constitución es un programa político que deberíamos redefinir. Las leyes son programas políticos y los jueces aplicamos programas políticos y además le sumamos nuestra propia ideología política. Eso no quiere decir que debamos decidir partidariamente a favor de un sector o de otro sector político. No, eso no es posible, pero sí lo hacemos a partir de una ideología. Y el problema que tenemos es que los jueces, muchos jueces, por estas cuestiones que hablábamos, entre otras cosas de la reforma de la justicia, y por no haber reformado nuestra Constitución, tienden a hacer prevalecer los derechos individuales. Entonces, terminan no solo actuando en contra de la protesta social, sino que incluso terminan criminalizando las cuestiones sociales. No solo la protesta, las tomas de tierras y muchas otras cuestiones sociales las terminan criminalizando. Y eso lo hacen a partir de una ideología concreta. Y eso creo que es la tarea que merece una tarea de desenmascarar cuál es la ideología de cada juez al momento de decidir. Porque todos somos portadores de una ideología del poder, entre otras cosas, entre otras ideologías. Pero ¿cómo nos posicionamos respecto a los problemas? ¿Desde dónde tomamos las decisiones? Y eso es un debate que en algún momento se va a tener que dar. Por el momento tenemos jueces que tienden a criminalizar los problemas sociales y entre ellos la protesta, que es un derecho fundamental derivado del derecho de peticionar a las autoridades, incluso del derecho de resistencia a la opresión. Bien, para finalizar este debate, buenas noches, muchas gracias juez por haber participado de esta reunión que para nosotros es importantísimo. En Salta nosotros pagamos el gas más caro y el NOA de todo el país, debido a que en algún momento se categorizó a nivel nacional como zona cálida y que lógicamente eso fue un tiempo lejano. Salta ya la situación climática se ha modificado y tenemos casi los mismos inconvenientes que tiene casi todo el centro del país. No hablo de Ushuaia, pero sí del centro del país. ¿Usted sabe dónde o si la justicia puede intervenir en esta nueva modificación de la categorización que corresponde a Salta? Porque en este último aumento afectó muchísimo, porque hay gente que le llegó 4.000, 4.500 pesos de gas acá en Salta. Sí, lógicamente. En primer lugar, es uno de las tantas cuestiones que hay que discutir en materia de servicio público. Una de las tantas cuestiones. Por eso la importancia de los servicios públicos. Estos temas son los que hay que debatir. La existencia de una tarifa plana o una tarifa horaria, por ejemplo. Nosotros consumimos luz casi todos en las mismas horas, por eso tenemos horas pico.
y el resto del día permanece ocioso el sistema. Hay que premiar a los que consuman durante ese periodo que está ocioso el sistema eléctrico. Bueno, esto es materia de debate. Es materia de debate cómo distribuimos también las concesiones. En la provincia de Buenos Aires tenemos una zona que es federal, ha sido, pese a que está dentro de la provincia de Buenos Aires, hay concesiones eléctricas federales al norte y al sur, en toda el área del conurbano, siguiendo el esquema del viejo SECBA, el Servicio Eléctrico del Gran Buenos Aires, y que es totalmente inequitativo, porque no es lo mismo distribuir en una ciudad densamente poblada como Buenos Aires, el conurbano, electricidad, donde abasteciendo un edificio le da familia a 500 personas, que darle electricidad a 500 personas que viven en el campo, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Entonces el usuario de la provincia de Buenos Aires también termina pagando más caro que el usuario del conurbano o de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y quién se lleva la ganancia de producto de esta actividad de distribución? Se lo llevan las empresas. No se vuelca al sistema para que pague menos el del interior. O sea, dos empresas en el norte y el sur le han dado la frutilla al postre. Entonces hay que rever eso. Las zonas en la provincia de Buenos Aires y las zonas, por supuesto, en el país. Si ha sido categorizado el servicio como zona cálida, obviamente no es Salta todo igual. Digamos, no es lo mismo Tartagal que La Poma, por ejemplo, ¿no? Donde hay una amplitud térmica, no, ni de noche hace por ahí 15 grados bajo cero. No es lo mismo. Creo que lo que aquí, y esto si fue categorizado así Salta, hay un acto estatal que lo ha categorizado de esa manera y que puede ser impugnado como todo acto estatal frente a la justicia, por supuesto. Y ahí también hay que aplicar criterios de razonabilidad. Criterios de razonabilidad. ¿Es razonable que tenga que pagar más una persona, un usuario que vive en una zona fría de Salta que un usuario que vive en una zona cálida? No, evidentemente no lo es. Y esto, como la razonabilidad es un principio general del derecho, pero además es un principio en materia de servicios públicos y de tarifas, por supuesto que puede ser motivo de impugnación frente a los tribunales federales. Bien, muchas gracias. Y tenemos una última pregunta del debate. Hola, buenas. Primero, un gusto. Yo soy de Tartagal, lo nombró 2 veces en su disertación y somos colegas. Y como utilizó la palabra política, ideología, yo también soy una abogada que una vez lo tuve que presentar al hijo de Borda cuando rechazaba la reforma del nuevo Código Civil, y en realidad tuve la posibilidad también de decirle que ni política ni ideológicamente yo estaba de acuerdo. Hoy es la primera vez que en realidad no es una pregunta, es la primera vez que como colega estoy orgullosa de alguien que sea parte del Poder Judicial, que esté dentro de esa lucha, y que hay que tener mucho coraje para que muchas veces cuando usted hablaba del tema de la protesta, porque es todo, cada vez que usted habla o habla de política económica o uno va recordando, sí depende del criterio de un juez, porque en el 97 con los cortes de ruta en mi zona, acá en Salta, se decidió determinado criterio y en Cutralcó se decidió otro criterio de qué derecho prevalecía, el derecho a la protesta y el derecho al trabajo digno. Entonces cuando uno también defiende un modelo económico, y realmente es como es un privilegio tener un magistrado que tenga que ver y que tenga que defender para lo que está puesto en su trabajo, en su función, los derechos de los individuos. Yo sí estoy a favor de la democratización de la justicia, porque acá quizás en Salta con el sistema de la elección de nuestros magistrados, es como que muchas veces quizás las minorías que no coincidimos en determinados requisitos para ingresar al Poder Judicial, es como que no podemos quizás ejercer nuestro criterio. Entonces la verdad que uno que está intentando, aprendiendo de abogados militantes, para decirlo de alguna forma, que tratan de ellos en cada paso en tribunales hacer justicia con unos jueces muchas veces muy alejados de la realidad o de la sociedad, es la verdad un privilegio que tengamos alguna vez un magistrado que se anime, que diga con su criterio y que sea algo que nos favorezca a todos como sociedad, como pueblo, como comunidad, como nación.
Así que en realidad era eso, de agradecerle su coraje y que si nosotros estamos acá es para aprender, para saber que obviamente en las organizaciones de la sociedad y que uno no está solo, porque muchas veces las batallas dentro de las corporaciones son muy fuertes y sentirme representada por primera vez por un magistrado. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vos y también felicitaciones por tu trabajo. Y bueno, simplemente una pequeña reflexión final. Si militancia es sinónimo de compromiso, bienvenidos sean los militantes, sea el lugar que ocupen, porque se ha querido desprestigiar esta palabra. Yo estuve designado 4 años como juez y no podía asumir, y tuve que ejercer una militancia para poder estar en el cargo que estoy, y me siento orgulloso de eso. Se pretende imponer a la palabra militancia un sesgo que tiene que tiende a digamos, estigmatizar a todo aquel que quiere cambiar el estado de cosas. Si esto es la militancia, yo creo que soy un juez militante, mal que le pese al presidente. Principalmente agradecemos la colaboración y la participación del señor juez Luis Arias y a todas las organizaciones que hicieron posible el desarrollo de este encuentro. Muchísimas gracias desde RCA Salta.